Bueno, buenos días a todos. Hoy es un día especial para mí y antes de empezar a compartir hoy el texto que me ha tocado, quería deciros por qué es un día especial. Fijaros que hoy es el cumpleaños de Erika, ¿no? Erika es mi hija mayor, la primogénita, hoy cumple 15 años. Y realmente es un día muy especial porque ese día vimos la gracia del Señor en nuestras vidas, ¿no? Con un regalo que nos hizo realmente increíble, ¿no? Erika es una niña increíble, el Señor le ha dado dones, le ha dado una gracia especial, ama al Señor y eso para un padre es algo muy reconfortante, ¿no? Entonces estamos contentos, ¿no? Estamos contentos de tenerla y estamos muy agradecidos al Señor por su vida. La verdad es que sí. Y como hoy el texto es de nacimientos, pues yo me animé también a compartirlo, ¿no? Entonces ahora ya sí vamos a ir a Lucas capítulo 1 y hoy vamos a estar leyendo del versículo 57 hasta el versículo 80. Lucas capítulo 1, el versículo 57. La palabra del Señor dice así: Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: No, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias porque podemos estar aquí abriendo tu palabra, Señor, y podemos estar escuchando tu voz, Padre. Y eso es lo que yo te pido en este día, Señor, que podamos escuchar tu voz, Señor, que podamos escuchar aquello que tú tienes para nosotros en este día, Señor, porque tú sabes cómo está nuestro corazón, Señor, tú sabes que muchas veces venimos a ti, estamos sedientos, Señor, estamos hambrientos y necesitamos, Señor, saciarnos. Y la única manera de saciarnos es escuchando tu palabra, Señor, y es recibiéndola en nuestro corazón. Por eso te pido, Espíritu Santo, habla a nosotros, háblanos en este día, Señor. Aliméntanos con tu palabra, Señor,
y que realmente tú produzcas un fruto en nuestro corazón. Si es quebranto, quebranto, si es esperanza, esperanza, Señor. Sea lo que sea que tú tengas que hacer, hazlo, Señor, porque es lo mejor para nuestras vidas, Señor. En tu nombre, amén. Fijaros que estamos delante de uno de los momentos más importantes de la historia del pueblo de Israel. El ministerio profético estaba a punto de ser restablecido. De nuevo, tras 400 años de silencio de parte de Dios, otra vez su voz sería escuchada en Israel. El primer paso ya había sido dado. Juan, el profeta de Dios, que estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, ya estaba aquí. Ya podían verlo y tocarlo, la esperanza volvía, la presencia de Dios se hacía manifiesta, porque este niño sería aquel que iría delante del Señor para prepararle un camino y un pueblo bien dispuesto. Y fijaros que con el nacimiento de Juan, Dios estaba cumpliendo quizás la más grande promesa que había hecho al pueblo. ¿Sabéis por qué? Porque si Juan estaba presente, ¿qué iba a pasar? Que Emmanuel sería inminente, ¿verdad? Y esto es muy importante. Fijaros lo que dice Marcos en el capítulo 1, versículo 7. Juan predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Si Juan estaba aquí, Jesús estaba a punto de llegar. La gran promesa del Padre estaba a punto de hacerse real en la vida de su pueblo. Pero fijaros que este momento también era muy importante para este matrimonio, para Zacarías y Elizabeth. Ellos que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Había llegado después de muchas oraciones y lágrimas. El Señor había demostrado su misericordia para con ellos. Y podían sostener en sus brazos y apretar contra su pecho a su anhelado hijo. Ese hijo que les había anunciado, que Gabriel les había anunciado cuando Zacarías estaba en el santuario del Señor ejerciendo el sacerdocio. Y este hijo, una cosa que dijo Pedro también en su mensaje, este hijo despejaba las dudas que había en el pueblo alrededor de estas personas. ¿Por qué? Porque hay algunos que decían, había una especie de, bueno, vamos a decir así, de creencia de que aquellos que no tenían hijos estaban bajo una maldición de parte de Dios porque había algo oculto en sus vidas. Es decir, que ellos estaban viviendo algo que los demás no sabían, que hacía que la mujer fuese estéril. Entonces, fijaros, qué alegría y qué gozo de sentir a Juan, a su hijo amado, en sus brazos. Imaginaros por un momento a esos padres viejitos, ¿verdad? Esa mujer que era estéril, y de repente, por la gracia del Señor, después de muchas oraciones, después de muchas lágrimas, poder tener a ese niño llorando, apretándolo contra su pecho. Qué alegría, ¿verdad? Ahora, ¿sabéis una cosa? Y esto es muy importante. Cuando alguien pierde la esperanza de que Dios pueda bendecirle, cuando parece que Dios no escucha sus oraciones y que incluso las ignora, cuando parece que la incredulidad se apodera del alma y cuando todo parece que está perdido, la gracia de Dios se hace evidente y el gozo se apodera del corazón y eres más bendecido y estás más agradecido que antes y la angustia se queda completamente en el olvido. Ahora, si estás pasando por un momento así, si tú piensas que Dios no está escuchando tus oraciones, si estás cayendo en la incredulidad, si estás a punto de desesperar, yo te digo que en el nombre del Señor que sigas orando, que sigas adelante, que sigas buscando el rostro del Señor, porque en Él hay esperanza. Es en el único lugar en que podemos tener esperanza. Pero una cosa, debes saber
que esto sucederá si Dios decide bendecirte, si es su voluntad en el tiempo que Él ha establecido. Fijaros, por ejemplo, la viuda y el juez injusto. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía la viuda? Iban una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el Señor nos llama a nosotros a ir una y otra vez, llorando, en lágrimas, de rodillas, diciendo, Señor, no entiendo nada, Señor, ¿por qué haces esto? Pero vamos una y otra vez, y otra vez. ¿Y cuando esa esperanza se hace real? ¿Y cuando Dios decide bendecirnos de esa manera? ¿Qué pasa en nuestro corazón? Una explosión realmente de gozo y de alegría, ¿verdad? El nacimiento de Juan fue todo un acontecimiento. Los vecinos y los parientes se regocijaban con Elizabeth. En una primera instancia, ya se estaban cumpliendo las palabras del ángel Gabriel, que decía que el nacimiento de este niño traería mucho regocijo a las personas. Pues fijaros, los vecinos y los parientes, ¿cómo debían estar? Aparte de los padres, increíblemente contentos, ¿verdad? Pero sucedió algo que cambió este gozo, porque cuando, según el mandato del Señor, al niño se le circuncidaba al 8º día, y ahí se le solía poner el nombre, ¿verdad? Y aunque esto no era una regla inflexible, había costumbre en la familia de poner el nombre del padre o de un pariente, cosa que hoy en día sigue vigente, ¿verdad? Hoy en día tenemos un niño y hay muchos que dicen, no, yo quiero que se llame igual que mi padre, que mi madre, que mi abuelo, que mi abuela, ¿verdad? Pues en este momento vemos que sucede algo. Los demás quieren que ese niño, les invitan a que se llame Zacarías, ¿verdad? Y Elizabeth les dice, no, se llamará Juan. Y le preguntan al padre. Y le dicen, claro, el padre, si recordáis, no podía hablar. Tuvo que ser una escena muy graciosa, porque un hombre con una tablita, así, como si fuera así, escribiendo todas las cosas, diciendo, no, se llamará Juan, ¿no? Ese nombre que era Jehová es misericordioso. Y pasó algo maravilloso. Ellos no cedieron a las presiones, ¿no?, de la familia, de los vecinos, no cedieron a las presiones de las tradiciones, ¿verdad?, sino que ellos decidieron que iban a ser obedientes a lo que Gabriel les había dicho. Si era Juan su nombre, ellos se llamarían al niño Juan. Ahora, todos se maravillaron, pero ¿qué pasó en este momento? Que la lengua de Zacarías se soltó, ¿no? Su boca fue abierta y él pudo dar rienda suelta a ese gozo. Sería muy difícil en una tablilla, escribir todo lo que sentía ese padre realmente en el corazón. Pero esto, viendo cómo Zacarías empezó a hablar, cómo él empezó a glorificar el nombre del Señor, cómo ellos se mantuvieron firmes en la decisión de poner por nombre al niño Juan, provocó un temor en los que estaban alrededor. Y fijaros, ellos pasaron del gozo al temor. Y podemos preguntar, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo para que una persona que está completamente gozosa se convierta en una persona temerosa? Bueno, la respuesta es sencilla. Este hecho llenó la mente de la gente que estaba alrededor de la convicción de que Dios estaba presente y que estaba llevando a cabo su plan en la tierra. Era como si ellos temblasen con santo pavor debido a su presencia y sus hechos. Y sabéis una cosa, cuando Dios se revela y se hace presente, un miedo incontrolable y demoledor se hace real, muy por encima de cualquier otra cosa. ¿Os acordáis, por ejemplo, qué pasó en una barca cuando estaban los discípulos con Jesús? ¿Veréis? ¿Qué pasó? La tormenta, están allí, Jesús está tranquilamente, descansando, de repente la tormenta ya se iba a hacer insoportable. Los discípulos decían, ¡vamos a morir! ¡Jesús! ¿Qué haces? ¡Sálvanos! ¿Y qué pasó? Jesús se levanta y le dice, calla, enmudece, y paz.
¿Y cuál fue la reacción que tuvieron los discípulos? ¿Qué dijeron ellos? ¿Quién es este? O sea, ¿qué tenían más miedo? ¿A la tormenta o a Jesús? A Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se había hecho real y se había revelado de una manera poderosa a sus ojos. Y el gozo que podían haber tenido al verlo pasó a ser un temor. ¿Por qué? Porque ellos vieron realmente quién era Dios. Y ellos vieron que realmente Dios era mucho mayor de lo que ellos incluso podían imaginar. ¿O qué pasó también cuando el Señor se manifestó en el monte Sinaí? ¿Qué decían los habitantes del pueblo? ¿Qué decían? Nosotros tenemos miedo, ¿verdad? Cuando Dios se hace manifiesto, hay un temor realmente. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros ahí podemos ver que nosotros somos mucho más pequeños de lo que nos pensamos y que Él es mucho mayor de que lo que imaginamos. Cuando Dios realmente se manifiesta y se revela a nosotros, vemos nuestra pequeñez y vemos su grandeza. Y ahí nos entra un temor increíble, ¿verdad? Pero sabéis una cosa, el tema no se quedó aquí, no pasó esto y ya está, no, sino que se divulgó en todas las montañas de Judea y se preguntaban, ¿quién sería ese niño? Ahora os voy a leer una cita de un comentarista que dice: los sucesos registrados en Lucas 1, del 5 al 25, del 39 al 64, fueron por largo tiempo el tema principal de conversación entre la gente que vivía en la región montañosa de Judea. Por cierto, muchos eran los extraños y maravillosos sucesos que habían ocurrido. La visión de Zacarías en el templo, su imposibilidad de hablarle a la gente que esperaba su regreso del altar del incienso, la visita de María, el nacimiento de un hijo a padres bien entrados en años, el hecho de que se había predicho el nacimiento de un varón y un varón había nacido, la forma sin ambigüedades en que contra la persistente oposición de los vecinos y parientes, los dos padres habían insistido en llamar Juan al niño, la apertura repentina de los labios del anciano sacerdote, como una recompensa inmediata a su obediencia, y el modo inmediato y sincero con que entonces alabó a Dios. Todo siguió por largo tiempo, siendo el comentario obligado y repetido en la conversación en el más puro estilo rural. Ahora, me gustaría decir una cosa y que quede muy claro. Algunos parecen, o puedes entender, que el haberle puesto como nombre Juan era poca cosa. Es decir, Gabriel le dijo que pusiera Juan a su nombre, ¿verdad? A su hijo, ¿verdad? Y ellos lo hicieron. Y hay algunos que pueden decir, bueno, poner un nombre a un niño, ponerle otro nombre, realmente, pues quizás no tiene tanta importancia, ¿no? Quizás el hecho ese de obedecer en poner un nombre es poca cosa. Pero sabéis una cosa que tenemos que quedarnos con ella: la obediencia nunca es poca cosa. Sea de lo que sea, cuando el Señor nos dice algo, por muy poco que sea, eso no es poca cosa, eso es mucho. Y esto me gustaría recalcarlo, porque quizás algunos no puedan entender la importancia de haberle puesto Juan y de haber obedecido al ángel en este punto. Entonces yo quería recalcar bien esto. Ahora, fijaros, si nosotros leemos el versículo 77 al 79, fijaros lo que dice. La misión de Juan era dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino, me he saltado, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz.
Pero si nosotros leemos en el texto que compartió Pedro, el versículo 16, podemos ver cuál era el resultado de la misión de Juan. El versículo 16 dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. Ahora, fijaros, qué increíble es saber, antes de empezar una misión, cuál va a ser el final, ¿verdad? ¿Es increíble o no es increíble? Qué gran seguridad debe traer a nuestro corazón cuando sabemos que antes de que empecemos algo, el resultado va a ser bueno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Fijaros, ¿qué pasa por nuestra mente cuando nosotros escuchamos las palabras del apóstol Pablo? Por ejemplo, en Filipenses 1:6, que dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O cuando dice, por ejemplo, también en Mateo 16, que el Hades, que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Veis? ¿Qué está pasando? Que cuando nosotros podemos llegar a textos como estos, nosotros sabemos que cuando el Señor empieza una obra en nosotros, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que la va a terminar. ¿Y qué dice acerca de la iglesia? Que la iglesia prevalecerá sobre las puertas del Hades. Entonces, ¿trae esto seguridad a mi corazón? Cuando yo me convierto o cuando yo estoy en la iglesia, ¿puedo tener la confianza necesaria de que la misión que tengo va a salir bien según los planes de Dios? ¿Entendéis por dónde quiero ir? Cuando yo puedo pasar un momento de dificultad en mi vida, yo me puedo agarrar este texto y puedo decir, Señor, yo sé que tú has empezado la obra en mí, y yo sé que tú vas a hacer todo lo necesario para que yo pueda llegar al final. O cuando la iglesia en este mundo caído está pasando también por un momento de dificultad, yo puedo saber que la iglesia del Señor prevalecerá. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha dicho en su palabra. Pero pueden venir dudas a mi corazón y puedo decir, bueno, ¿será cierto? ¿Será real lo que estamos leyendo en estos versículos? ¿Cómo puedo creerlo? ¿Qué seguridad tengo? ¿Sabéis una cosa? Zacarías y Elizabeth experimentaron que Dios cumple sus promesas, que cuando Dios dice algo, lo cumple, que cuando Dios hace un pacto, llega hasta el final, que cuando Dios empieza algo, lo acaba, y que cuando Dios decide bendecir a los hombres, lo hace, y lo hace de una manera que no puede ni siquiera imaginar. Ahora, nosotros abrimos la Escritura y nos encontramos a este Dios, que es soberano y que gobierna la historia, con el Dios que ya tiene el final antes del principio, y eso debe traer una gran seguridad a nuestro corazón. ¿O no es así? O cuando estamos pasando por esos momentos de dificultad y de duda en nuestras vidas, no hay un consuelo en nuestro corazón saber que Dios es soberano, que Dios tiene todo en el control, que Dios ya tiene el final. Mira, nosotros somos muy incrédulos, ¿verdad? Y somos, vamos a decir, muy torpes también. Y yo una vez dije ahí en Lachar que el pecado es irracional, ¿verdad? O sea, el pecado atenta contra la razón. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Dios revelado en las Escrituras y vemos que Él creó todas las cosas, cómo sucede toda la historia y vemos cuál es el final, ¿verdad? ¿Es así o no es así? Es así, ¿cierto, no? Pues ¿qué pasa? Que en medio de nuestra vida nosotros nos llenamos muchas veces de incredulidad cuando tenemos delante de nosotros lo que Dios ya ha hecho. ¿Entendéis por qué el pecado es irracional? Dios ha dicho, yo creé todas las cosas, yo al final vais a estar conmigo y vais a disfrutar conmigo para siempre. La iglesia prevalecerá, yo haré mi obra en vosotros hasta el final. ¿Y qué pasa en nuestra vida? Que dudamos. No creemos lo que Dios dice, ¿verdad? No creemos lo que Él dice, a pesar de que Él se manifiesta a nosotros. Ahora, cuando abrimos la Escritura, nosotros podemos ver el corazón de Dios revelado ante nosotros. Y ese corazón es en gran manera misericordioso, santo y lleno de gracia.
Fijaros las palabras de Zacarías, lleno del Espíritu Santo. Él, es increíble lo que él dice. Bendito sea el Señor, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Qué dice? ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Le dice que en su simiente bendeciría a todas las naciones de la tierra. Y vemos que lo que había anunciado todos los profetas se estaba a punto de cumplir. Mira lo que dice la Escritura. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera toda la tierra con maldición. ¿Otra vez va a venir Elías? El mensajero de Juan, el mensajero será Juan, según las palabras de Gabriel. Pero Juan tendrá en común con Elías que irá con el espíritu y poder de Elías. Es decir, que la predicación de Juan será similar a la de Elías, porque en ambas épocas las tinieblas eran muy densas, el conocimiento de Dios era pobre, casi nulo. La obediencia real a los mandamientos del Señor prácticamente no existía. El pueblo que había sido adquirido por Dios como su especial tesoro había dejado de lado al Señor. Y fijaros que la misión de Juan era una paradoja, y esto es importante, y es que los hijos de Israel se convirtieran al Dios de ellos. ¿Cómo puede ser esto? Que los hijos de Israel se conviertan al Dios de ellos. El apóstol Pablo, hablando del pueblo de Dios en Romanos 9, dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todo hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, ¿sabéis una cosa? Hoy en día, en cierta manera, en la Iglesia estamos viviendo una situación parecida. ¿Por qué? Porque no todos los que asisten a la Iglesia son Iglesia, no todos pertenecen al Señor. Hay algunos que han nacido dentro de la Iglesia, es decir, que asisten desde que son bebés, ¿no? Pero eso no significa que hayan entregado su vida al Señor, que su corazón haya cambiado, que su mente haya cambiado, que sus deseos sean guiados por el Espíritu y su vida refleje a Cristo. Ahora hay otros que han abrazado las enseñanzas de Cristo y las consideran buenas y necesarias para llevar una vida tranquila y que su conciencia no les acuse demasiado. Ellos asisten al culto, les gusta incluso escuchar la palabra de Dios, pero todavía su corazón no ha sido transformado, sus ojos no han sido abiertos, todavía no son capaces de ver cuál es la maldad que hay en su corazón. No han visto su pecado y por lo tanto no han gustado al Señor. No han experimentado un arrepentimiento genuino y no han disfrutado del perdón de pecados y de la nueva vida en Cristo. Muchos en Israel que creían que agradaban a Dios con sus vidas, con su supuesta obediencia a la ley de Moisés, y además añadiendo una serie de normas absurdas, ¿no?, para añadir más peso todavía. Pero ¿sabéis una cosa? Y a mí hay un versículo que me ayuda mucho en esto, y es el Salmo 51, en el versículo 16, cuando David le dice al Señor: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios.
Y ahora volvemos a nuestras iglesias, y lo que agrada al Señor no es que nosotros vengamos, que estemos, que tengamos nuestra Biblia, que leamos, incluso que oremos, que demos nuestras ofrendas, que hagamos un montón de cosas. ¿Qué es lo que realmente agrada al Señor? Que nosotros tengamos ese corazón quebrantado delante de Él, ¿verdad? ¿Y cuántos hombres y mujeres quebrantados encontramos hoy en nuestras iglesias? Hay muchos que asisten, hay muchos que han crecido en ellas, hay muchos que les gusta venir, pero aquellos que realmente viven su vida delante del Señor y tienen su corazón quebrantado y no ofrecen nada porque saben que realmente no son dignos de ofrecer nada, sino que más bien se ponen a sus pies esperando esa gracia y esa misericordia de su parte. ¿Cuántos hombres y mujeres hay así en nuestras iglesias? Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué el nacimiento de Juan? ¿Por qué el nacimiento de Juan? ¿Y qué fue lo que llevó al Señor a contestar las oraciones de Zacarías y Elizabeth? Hay una respuesta que nos dice el texto: la entrañable misericordia de nuestro Dios. Juan era el precursor, aquel que prepararía el camino del Señor, aquel que sería una antorcha en medio de las tinieblas para alumbrar a su pueblo en un conocimiento real y verdadero de su Dios, aquel que daría a conocer que Dios es bueno y misericordioso al dar a conocer la salvación para ellos, que el perdón de pecados era posible y que Dios mismo, hecho carne, caminaría entre ellos en poco tiempo, que sería posible que dejaran atrás las tinieblas en las que vivían, enredados en buscar un camino que no llevaba a Dios, y podían tener la luz de Cristo en sus vidas, y podían caminar hacia la paz que solo Dios puede dar, esa paz que restaura una relación con Dios que estaba rota. Ahora la pregunta es, ¿has abrazado tú a Cristo como tu Salvador? ¿La luz de Cristo está en tu vida o estás confiando en otras cosas? Si has abrazado a Cristo, ¿estás siendo tú una antorcha que ilumina el camino a aquellos que están en tinieblas? ¿Estás siendo una luminaria que todo el mundo puede ver en este mundo caído y oscuro? ¿Estás creciendo de la misma manera que Juan lo hacía, que lo hacía en espíritu? Fijaros que Pedro en su sermón hablaba de la humillación a la que fueron sometidos Zacarías y Elizabeth por no tener hijos. Pero podemos entender que Dios no hace las cosas de manera caprichosa. Y esto es algo muy importante. Dios tiene sus planes de bien y los ejecuta en el momento establecido para ello. Y Dios trabaja preparando y afinando las herramientas que luego va a utilizar. Juan crecía y se fortalecía hasta el día de su manifestación a Israel. Y vaya si esa herramienta estaba afinada, vaya si ese cuchillo estaba afilado. Cuando Juan empezó su ministerio, lo vemos en la Escritura, qué hombre increíble, ¿verdad? Qué manera tenía el Señor de utilizar a ese hombre. Él estuvo en el desierto, él llevaba su vestimenta de profeta, como Elías, ¿verdad? Con el vestido de pelo y el cinturón de cuero. Él estuvo siendo preparado por el Señor durante mucho tiempo, para cuando el Señor dijo, ahora es el tiempo, se levantase en el Espíritu y predicase la venida del Señor, que llamase al arrepentimiento a su pueblo, ese pueblo que estaba completamente en tinieblas, ese pueblo que estaba queriendo confiar en una ley que no podían cumplir, y ellos pensaban que sí lo hacían, ellos confiaban en que eran perfectos cumplidores de la ley, y no tenían ni idea de que necesitaban a un Salvador, que la ley no fue para alcanzar salvación, sino para que ellos realmente entendiesen que eran unos pecadores, que alejados de Dios nada podían hacer. Ahora, hoy hago muchas preguntas. ¿Estás tú dispuesto a ser una herramienta en las manos de Dios
para su gloria. Y no solo para su gloria, porque muchas veces decimos, no, vamos a hacer todo para la gloria de Dios. Sí, y es así, y Dios quiere eso, pero también tiene la otra parte, que es la bendición para los demás. Cuando nosotros hacemos las cosas es para la gloria de Dios y para la bendición de los demás. ¿Estás tú dispuesto a ser una herramienta para la gloria de Dios y la bendición de los que están a tu lado? ¿Aceptarás con gozo el trato del Señor para que seas esa herramienta útil en sus manos? Esta respuesta es importante, ¿verdad? Porque si tu respuesta es no, yo prefiero llevar una vida tranquila, una vida más o menos, vengo, me congrego, leo mi Biblia, oro, te digo una cosa, estás perdiendo el tiempo. Si no estamos dispuestos realmente a ser una herramienta, si no estamos dispuestos a ser unos voceros, unos representantes de Dios en medio de nuestra generación, estamos siendo desobedientes a lo que el Señor quiere y estamos perdiendo el tiempo. Ahora, ¿puede haber una felicidad más grande para unos padres que su hijo pueda ser usado para que muchos puedan convertirse al Señor? Zacarías y Elizabeth pasaron de estar humillados a recibir un privilegio tan grande que ellos ni siquiera podían imaginar. ¿Qué dijo Jesús de Juan, de su primo Juan? No ha nacido de mujer un profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo me encantaría que mis hijas, que el Señor pudiera decir de mis hijas, no voy a decir no ha habido mayor, ¿no? Pero que puedan realmente ser, ¿no?, como Juan, herramientas útiles en manos del Señor para llevar a muchos a sus pies, ¿no? Qué gran privilegio sería, ¿verdad? A los que son padres, ¿no? Y imaginaros, y los que son hijos, qué gran privilegio para sus padres poder recibir esto, ¿verdad? Ahora, ¿has entregado tú a tu hijo al Señor para que sea una herramienta en sus manos? ¿Estás encargándote de instruirlo para que él pueda crecer en el Espíritu y cada día pueda ser más como Cristo? Esto es algo importante de nuestros padres, ¿verdad? Y muchas veces somos muy negligentes en esto. Pero debemos esforzarnos cada día en enseñarle a nuestros hijos el camino del Señor, en preparar esas herramientas para que el Señor, con los dones que Él ha dado y con el momento que Él quiera, puedan ser esas herramientas afinadas en sus manos y que a través de ellos muchos puedan venir al Señor. Y si alguno puede pensar, no, es que mi hijo, no, es que yo no creo que va a ser así. Bueno, puedes preguntarle a Zacarías y a Elizabeth. ¿Pensaban ellos tener un hijo? ¿Pensaba Abraham tener un hijo? Nunca sabemos lo que Dios es capaz de hacer. Nunca sabemos muchas veces las herramientas que Dios utiliza. Dios no utiliza a los sabios, sino ¿a quién utiliza? Los necios. ¿Para qué? Para demostrar su poder. ¿Quieres ser utilizado por el Señor? Lo primero es reconocer que no somos lo mejor, ¿no? Somos más bien necios que sabios. Somos más bien débiles que fuertes, ¿verdad? El apóstol Pablo lo entendió. Cuando yo soy débil, ¿qué pasa? Yo soy fuerte. ¿Por qué? Porque el Señor actúa en mí. Entonces, ¿queremos nosotros ser herramientas útiles en manos del Señor? ¿Queremos que nuestros hijos sean herramientas útiles en manos del Señor? Pues tenemos que ponernos a sus pies, reconocer nuestros pecados, reconocer nuestra debilidad y esperar en el poder del Señor para que Él haga conforme a su voluntad en el tiempo preciso. Y si alguna vez tenemos dudas, podéis venir a la historia de Juan el Bautista y ver lo que Dios hizo en sus vidas.